Nos tenemos que congratular, tenemos que felicitarnos, tenemos que alegrarnos, porque un notable mexicano, un gran escritor, pero es un hombre tan plural, es un hombre tan lleno de ideas, es un hombre tan productivo, es un hombre que no pierde el tiempo, es un hombre capaz de formular noticiarios, es un hombre capaz de escribir novelas, es capaz de pintar, es capaz de indagar en religiones, es capaz de escribir una gran novela policíaca, novelas históricas. Es un mexicano impar. Ha sido publicista, se ha pasado horas y horas pensando una frase para vender un cierto producto. Se llama Fernando del Paso. Creció por la colonia Roma. Parte de esa vida la narra en su novela que se llama Palinuro de México. Pero para mi gusto y en el contacto que he tenido con la obra, no toda, pero con buena parte de la obra de don Fernando del Paso y de su propia oralidad, de su propia narración, de cómo lo dice y cómo se expresa Fernando del Paso. La más señalada es esta, porque es anticipatoria, nos avisa que va a venir un nuevo lenguaje, se llama José Trigo. Y me contaba alguna vez que yendo en un camión de la ya desaparecida línea que iba de la Alameda a colonias como la Industrial, Lindavista y hasta Martín Carrera en el norte de la ciudad, y al subir por el puente de Nonoalco comenzó a observar los llanos, los patios de la desaparecida estación de Buenavista, toda la gran telaraña de los trenes, las espuelas, las entradas, las salidas, los durmientes. Entonces imaginó una novela, esta que se llama José Trigo. Es una feria, es una delicia el lenguaje con que narra, que se inventa, lenguaje que se pule, lenguaje que da lugar a nuevos términos, lenguaje que se abrillanta y da lugar a una nueva idea, el lenguaje, este es el gran sitio del lenguaje de Fernando del Paso. Fernando del Paso escribe entonces, becado por el Centro Mexicano de Escritores, y haciendo una gran amistad con Juan Rulfo, se forma allí con Salvador Elizondo, con un grupo de grandes escritores mexicanos, y sirve también en el Servicio Exterior Mexicano y trabaja en Londres. Tuve la oportunidad de verlo el 11 de septiembre de 1976 en Trafalgar Square, en una protesta que recordaba que el 11 de septiembre de 73 había muerto Salvador Allende, y ahí estaba 3 años más tarde, 3 años después, estaba doña Tencha Allende, la viuda, encabezando, y al frente también iba Fernando del Paso. Fernando del Paso era entonces integrante del Departamento de Noticias en Español de la afamada, de la bien establecida frecuencia BBC, la BBC de Londres. Allí trabajó, pero también se desempeñó como cónsul de México en Barcelona. También se hizo cargo de personajes de estatura como tutor, que mandaban a sus hijos a internados en Europa, y él hacía esas funciones de vigilante, de tutor, de responsable de aquellos jóvenes. Alguna vez en entrevista le pregunté: oiga, don Fernando, ¿y usted aspira al Premio Nobel de Literatura? Dijo: claro, ¿qué escritor que lo es de verdad no aspira a obtener el Premio Nobel? Mire, si lo obtuviera, pues estaría yo al lado de Ernest Hemingway, estaría yo al lado de Knut Hamsun, estaría yo al lado de Boris Pasternak y cito a otros más. Y si no lo obtiene, querido maestro, le pregunté a Fernando del Paso y me dijo: si no lo obtengo, estaré al lado de James Joyce, de Dostoyevsky y también de Jorge Luis Borges. Así que de todas maneras le va muy bien a don Fernando del Paso. Ha recibido infinidad de homenajes y usted debe conocer su novela que se llama Noticias del Imperio. Cómo recrea ese periodo terrible de la vida de México con esas dos figuras, Maximiliano y Carlota. Es una enorme, gran novela, ya tiene más de 30 años, o casi 30 años de haber aparecido, más de 50, José Trigo, y tiene también Palinuro de México, me ha costado trabajo leerlo, tiene estudios sobre religión, el islamismo, el judaísmo. Es un hombre profundamente interesado en el saber. Es miembro del Colegio Nacional, que fundó Diego Rivera, del que también está el doctor Jumate, el doctor Ruy Pérez Tamayo. Ahora se sabe que Fernando del Paso, que también ha trabajado por causas muy nobles y muy elevadas, Fernando del Paso va a recibir, es reconocido con el Premio Cervantes de las Letras Españolas, que recibirá el próximo año
en una ciudad de la península ibérica, de ese país espléndido que es España. Larga andadura la del maestro Fernando del Paso, tan delicado, tan fino, tan dedicado y tan productivo. Viva Fernando del Paso, notable mexicano. Soy Miguel Reyes Razo, que lo invito a que lo lea, Léalo, lea a Fernando del Paso. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Gracias a mi querido compañero y amigo don Miguel Reyes Razo por su colaboración. Y bueno, cuando estábamos aquí en esta pausa, yo había dicho si con el puro monosílabo se podría iniciar la discusión. ¿Tiene o no tiene remedio? Sí. Ya no digamos el sistema de pensiones, el pensionista. Y brincaron dos opiniones luego de que sí. Entonces, como fueron la suya y la suya, primero usted, diputada, y después usted. Gracias, muy amable. Definitivamente sí tiene. Y sí tiene desde el punto y momento que se necesita una intervención real y un reordenamiento. Si bien es cierto, al día de hoy han inmigrado muchos que estaban inscritos en pensionista, podríamos implementar, y a nosotros nos correspondería como diputados, evitar esas malas prácticas de que con engaños se lleven a los que están afiliados a este sistema de Afore. Lamentablemente no existe la condición de parte del Estado y prefiere entregarlo a un fondo privado en donde van a ser unos poquitos los que se hacen ricos con el dinero de los trabajadores al servicio del Estado. Movimiento Ciudadano dice no a la privatización de ese 49% de los fondos de pensionistas, definitivamente. ¿Usted qué opina? Efectivamente, nosotros tenemos precisamente los datos de pensionista que el 70% precisamente de lo que maneja en recursos de los trabajadores pensionistas, actualmente los tiene GNP, Grupo Profuturo, son los que actualmente manejan precisamente estos fondos. ¿Por qué? Porque pensionista no tiene, al no tener esta capacidad financiera ni presupuestal, pues dependen 100% de lo que diga Hacienda. En este sentido, nosotros insistimos que la única salida para que pueda ser competitivo pensionista y garantice pues este sistema de ahorro y rendimiento para los trabajadores y principalmente que cumpla con el fin para lo que fue creado, con un objetivo social y sin fines de lucro. Yo creo que aquí lo más importante, lo que los diputados de esta Cámara debemos de garantizar a los trabajadores que están al servicio del Estado es que no van a ser tocados ni vulnerados todo lo que ellos tienen actualmente, sino al contrario, que el recurso público de este país sea en beneficio de las instituciones públicas. O sea, no vamos a permitir que se privatice. Desde el PRD lo hemos dicho muy claro, no vamos a permitir que esta reforma pase porque es una reforma que tiende a ser disfrazada para privatizar posteriormente. Y el ejemplo muy claro lo puse, ¿qué pasó con las pensiones del siglo XXI? ¿Dónde están ahorita actualmente? Entonces también el llamado es a los trabajadores a que también estén atentos a estas reformas porque finalmente va en detrimento de sus familias, que es algo que nosotros hemos puesto por delante, el bienestar de las familias, de los trabajadores al servicio del Estado. Un pequeño comentario de esto que tiene que ver con esto de la migración de las cuentas, lo que en la telefonía se llama la portabilidad, uno tiene su número y se lo lleva de una empresa para otra. En un caso que yo conozco de cerca, alguien tenía dos cuentas, una del Seguro Social y otra del ISSSTE, porque así había trabajado en su vida. De pronto llegaron de una de estas dos empresas que mencionó la diputada. Dijeron, mire, usted tiene aquí tanto, usted tiene aquí tanto y otra tal. ¿Cómo localizaron las cuentas de una persona? Fueron, se le acercaron con razones de mercado, con razones de atención personalizada, directa. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos concentraron todas las cuentas, encontraron cosas que el derechohabiente no sabía que tenía en el ISSSTE. En el ISSSTE nadie le contestaba un teléfono, nadie lo tomaba en cuenta, y cuando se llevaron toda esa cuenta para una particular, las cosas empezaron a funcionar. Entonces, frente a esto que se decía de la mala administración que usted hablaba, diputada, ¿cómo puede hoy
el ISSSTE presumirnos de eficiencia administrativa? Lo que pasa es que aquí hay dos... En cualquier cosa, creo que aquí había dos en la temas. que sea. Creo que hay dos temas. Creo que precisamente porque es una entidad que vela por interés público y no es privada, ha logrado mayores rendimientos y menos comisiones. Como no tiene los recursos suficientes, como decía la diputada, y la capacidad de administración, porque está muy centralizada, no ha podido avanzar en temas como la atención al público y ese tipo de cosas. Lo que necesitamos es tener, lo primero, una agencia que baje las comisiones, que suba los rendimientos, y otra, y al mismo tiempo sea pues, más capaz de dar un buen servicio público. Y así con esas instituciones del Estado podemos lograr que las otras, las privadas, pues también bajen sus comisiones y suban sus rendimientos. Esa era la idea del pensionista, como lo fue del siglo XXI. Por lo pronto ya les bajaron el 40%. Y la otra siglo XXI fracasó. O sea, cuando se privatiza, fracasa. Importante. Al ser un órgano desconcentrado del ISSSTE, de alguna manera pues no cuenta con esa capacidad. Si el ISSSTE destinara más, exactamente administrativa, si el ISSSTE gestionara o diera más recursos a este órgano desconcentrado, descuidaría algunos otros proyectos de crecimiento de hospitales, medicinas, que es otro problema que también la ciudadanía demanda, ¿no? Los usuarios demandan. En este sentido, por eso insistimos en la autonomía presupuestal y financiera para poder ser competitivos en el tema de, pues a lo mejor dar todo lo que son cuentas en línea, atención, contratar más gente, o sea, competir a la altura de otras afores que están, pues ahora sí que en un mercado muy competitivo y que pues precisamente pensionista, al no tener ese subsidio, al no contar con ese recurso ni con esa autonomía, pues precisamente se queda atrás y fuera de la competencia. Yo más quisiera comentar, precisamente, ¿cómo le van a hacer para competir sin bajar o sin subir las comisiones y bajar porque los no hay ganancia. No, y además porque no tiene subsidios para las operaciones, porque no tiene subsidio del gobierno para las operaciones administrativas. Y no lo debe de tener. Ese es el punto. Podría tener alguna proporción también. Sí, pero da buen rendimiento. Vamos a permitir que el diputado continúe. Da buen rendimiento y tiene una comisión menor, y ya lo demostró que obligó a las demás a hacerlo. Sí necesitamos que tenga independencia, que sea autónoma para manejarse mejor, y sí necesitamos el aparato que lo haga competitiva. Esto es, un sistema de ventas, un aparato que permita que no se quede impávida ante cómo le van quitando los frutos, pensando en cada uno de los pensionados, cómo se los van llevando a través de mercadotecnia, las privadas, y le han quitado ya 51,000 millones de pesos en menos de 3 años. ¿Cómo hacer que esto no suceda, pero que también no se convierta en una entidad privada? Que eso es lo que nosotros buscamos, que los trabajadores del ISSSTE se mantengan siempre seguros. Y eso es lo que no logramos con esta reforma. Pero eso es lo que tenemos que lograr enriqueciéndola nosotros. Pues entonces no aprobemos esta reforma. Si queremos garantizar seguridad, vamos a dejar a pensionista como está, y no podemos permitir que siga así. Yo quisiera hacer para nada. darle viabilidad. Yo quisiera comentar nada más. ¿Cuántos años tardará para Permítame tranquilo, llegar? diputada. Yo quisiera comentar nada más. Oportunidad de que su compañero. Yo quisiera comentar nada más que, o sea, sí es necesario el mejor manejo de los fondos de los trabajadores del Estado, eso es importante. Pero que hay un problema importante, que es el tema de los recursos que tiene que pasar el Estado para el subsidio a los trabajadores, porque el fondo que tienen actualmente no les alcanza para repartirlo a todos, no alcanza. Entonces el gran problema que tiene el Estado mexicano es que los recursos con que cuenta actualmente no alcanzan para ayudar a los trabajadores a jubilarse con una pensión suficiente para que puedan vivir bien. Y eso lo vemos. O sea, aquí se mencionó que el presupuesto que tiene, por ejemplo, el que va a tener el ISSSTE, por ejemplo, es de 29,000 millones de pesos. Pero de ese presupuesto, casi el 70% del presupuesto tienen que destinarlo para pensiones. O sea, el recurso, en vez de poder destinar para servicios, el Estado mexicano cada vez tiene que destinar mayores recursos al tema de pensiones. Por eso la quiere separar. Que para mi punto de vista estaría bien que fuera, o sea, buscar la forma más eficiente, pero el tema más importante aquí es cómo vamos a generar todos esos recursos que requiere el Estado mexicano, que es lo que hay que instalar para que los trabajadores tengan una buena Y pensión. además, otro problema que no tiene solución. Bueno, problema, entre comillas, problema actuarial, es que la gente ya no se muere. Digo, tarda mucho en morirse. Antes la gente se moría. Ese es un elemento del sistema Pero- se supone que Se ya fue puede escuchar planeado. muy Claro. feo, diputada. En los 90 ya se sabía. Pero que no es eso lo iba a mismo pasar. mantener pensionado a un señor Pero no se desde reacciona. los 65 hasta los 90
que mantenerlo pensionado de los 65 a los 70. Pero cuando se hizo el nuevo sistema de pensiones, eso ya se sabía. Así es. En los 90 ya sabíamos eso. Pero los cálculos hay algo, salen en el papel, hay algo que es, pero no salen en la vida real. hay algo que es trascendente y muy, muy importante. Por hoy hablamos de la falta de recursos para solventar el sistema de pensiones de los trabajadores del ISSSTE. Y estamos pensando que la mejor solución es que en lugar de que continúe con ese carácter social sin ánimo de lucro, vengan empresas privadas que se van a llevar todavía otro porcentaje y que van a encarecer aún más y que nadie nos garantiza que el día de mañana esas empresas privadas realmente cumplan con su obligación de satisfacer la necesidad de una pensión de los afiliados a Las van esas a empresas. alimentar con defendemos, recurso diputada? público. Entonces, vamos trabajando. En Movimiento Ciudadano estamos conscientes de que este es un trabajo de todos y que tendremos que participar solidariamente buscando la manera de incrementar el número. Sí, por hoy es la única Afore que no tiene finalidad de lucro y que socialmente es responsable. Entonces, vamos fortaleciendo y vamos haciendo una verdadera campaña para que el día de mañana sean muchísimos más los que estén en Preveniste, en Pensioniste, que los que estén en otras Afores bandidas y que lo único que hacen es sangrar el presupuesto de los trabajadores de México. Rafael. Bueno, tenemos, si puede usted decir algo en un minuto, diputada, Sí. y si no, lo decimos en el próximo bloque. Sí, claro que sí. Bueno, Es el empezamos. hecho de que yo creo que todos los que estamos aquí estamos reconociendo que tenemos que fortalecer el pensionista. Estamos de acuerdo en que no se privatiza y que no podemos permitir que se privatice. Pero la reforma privatiza. Sí, pero no lo bueno, vamos a hacer. pero algunas Si de los las... que voten van a estar por privatizar el pensionista. Pero si estamos conscientes de que se tiene que fortalecer, vamos aplicando medidas que puedan fortalecer ese fideicomiso. Y bueno, Nueva Alianza también tiene algunas propuestas. Bueno, muy bien, esas las vamos a escuchar en la próxima etapa de este programa, que será ya la última, y yo le advertí a usted que esto iba a estar movido y que esto iba a estar controvertido, porque, bueno, todo el mundo está de acuerdo, pero el cómo es el verdadero asunto de esta materia, porque en asuntos de políticas públicas todo el mundo está de acuerdo en lo esencial, pero lo accidental modifica lo esencial. Ahorita regresamos.